Si quieres tener dinero, quédate siempre soltero. El refranero popular ha sido nuestro aliado durante muchos años, pero empieza a quedarse desfasado, porque incluso por mucho que hasta Bad Bunny diga que estar soltera está de moda, los datos nos dicen que si quieres tener dinero, mejor que encuentres compañero. Con la subida del coste de la vida, el casi imposible acceso a la vivienda para los jóvenes y la inflación en general, un salario puede no ser suficiente para llegar a final de mes y en muchos casos no lo es. Y sin embargo, los datos del INE nos dicen que hay más solteras y solteros que nunca en España, con casi 15 millones de personas declarándose como tal a finales de 2023. ¿Se ha convertido la soltería en un bien de lujo? ¿Cuánto penaliza el sistema ser soltero? Hoy analizamos el precio de estar soltero junto a los principales titulares de la semana. Soy Rafa Fortes y te doy los buenos días con Extra Bits de Business Insider España, de la mano de DS Automóviles España, la marca premium francesa del grupo Stellantis. Extra Bits es un podcast de contenido divulgativo en el que te acercamos una dosis de actualidad junto a nuestra selección de noticias de la semana. En España, según datos de Cuatro, ser soltero sale un 25% más caro que tener pareja. Pero los datos nos dicen que hay más solteros que nunca. ¿Por qué? Pues la respuesta está en nosotros mismos, en nuestro desarrollo hacia una sociedad más individualista. Desde la autonomía financiera hasta la independencia de decisiones, la soltería se ha convertido en sinónimo de poder y libertad, ahora que los estigmas sociales se han reducido. Porque ya no hay tantos juicios sobre si tienes o no pareja, o al menos no debería haberlos. Sobre este tema ha escrito en Business Insider Inma Benedito, editora de macroeconomía y vivienda que repite en Extra Bits y a la que me hace muchísima ilusión volver a saludar. Bienvenida, Inma, ya no hace falta decirte que vas a volver porque ya sabes que lo harás y aquí estás. ¿Cómo estás? Hola, Rafa, pues bien, ya sabes que a mí me encanta volver, aunque ahora mismo la verdad que con la frente marchita, como cantaba Gardel, pero por el calor que hace. No, ya somos dos. Oye, voy a empezar por lo que estaba comentando hace un momento, lo de los estigmas hacia la soltería. ¿Cómo ha cambiado la percepción de la sociedad ahora hacia los solteros y qué factores han contribuido a mejorar su percepción, o al menos que no esté visto de una forma tan estigmatizada y tan negativa? Por muchas razones, pero una de ellas tiene que ver con lo que sería la destrucción del modelo tradicional de hogar o de familia. Antes, la soltería podía ser vista como un tabú. Y hoy, estar soltera, pues como dice Bad Bunny, está de moda. Quizá un buen ejemplo puedan ser las aplicaciones de citas. Hace unos años, no sé si recordarás, entrar en Mythic daba cringe. Y hoy, en cambio, pues todo el mundo tiene Tinder. Y si no tienes Tinder, además, estás casi fuera de la sociedad y sobre todo de la soltería. Bueno, pero aunque la sociedad nos diga que ya no hay nada de malo en vivir solo, sí que la economía, curiosamente, parece que dice lo contrario, porque es un hándicap ser soltero literalmente para vivir y ahorrar. ¿Qué desafíos económicos tienen los solteros respecto a las parejas? Pues sí, esa es la gran paradoja, como por un lado la sociedad avanza hacia un sistema cada vez más individualista, donde pues eso, cambia el modelo tradicional de pareja o de hogar, pero nos encontramos con que a nuestro alrededor la economía sigue pensada para familias o para parejas. El modelo ha cambiado, pero la sociedad es como si no estuviera preparada, empezando por los salarios. Los salarios no permiten a día de hoy que una persona pueda vivir sola. En plena crisis de precios, por ejemplo, España fue uno de los 10 países de la OCDE donde más cayeron los salarios. Eso por un lado, pero es que luego por el otro, la oferta pues, de bienes, de ocio, para salir, tomarte algo, tampoco están adaptados a esa realidad individual. Y ya no solo hablamos de, pues eso, de ocio o ir a un restaurante, es que comprarte un piso, hacer la compra, irte de viaje, la lista de situaciones que se complican simplemente por el hecho de afrontarla sola o solo, pues es larga. Y si a eso le sumamos la pérdida de poder adquisitivo derivada de un lado de la inflación y del otro lado de la subida de tipos de interés, es como si la lista cada día fuera más larga y la soledad, deseado o no, se convierte en un bien de lujo porque no te lo puedes permitir. Y bueno, es que ese es uno de los principales problemas económicos para un soltero, que es el acceso a la vivienda, que lo hemos tratado además para los jóvenes en otros episodios de Extra Bits. Si pagar una entrada es casi una utopía, estando soltero, ¿qué sería?
Pues una distopía, seguramente. La pérdida de poder adquisitivo de la que estábamos comentando antes choca con una subida vertiginosa del precio de la vivienda, al menos en grandes capitales, que es donde hay demanda y es también donde hay empleo. Por un lado, tenemos el precio de la vivienda, que acumula una subida del 45% hasta el año pasado, hasta 2023, que teníamos el año entero. Un 44% en el caso de los alquileres. Y en cambio, los salarios apenas han recuperado un 10%. Esto con una inflación que no deja de comerse pues los ahorros y el poder adquisitivo. En esas condiciones, afrontar el pago de una entrada o siquiera que te concedan una hipoteca en el banco, teniendo en cuenta que el dinero sale solo de un bolsillo, pues es casi imposible. Pero vaya, que ni siquiera el alquiler en solitario es una opción para muchas personas. En Madrid, por ejemplo, alquilar un estudio para una persona ronda los 1.200 euros. Si a eso le sumas las facturas, cuyo coste está alrededor de los 140 euros mensuales, según el Consejo de la Juventud, con un sueldo medio, eso es que es imposible. Las personas solteras al final están condenadas a compartir piso. Y eso al final es una tendencia que, más que reflejar una preferencia, el hecho de compartir, lo que enmascara es una postal de precariedad. Y lo que están condenados también, bueno, no solamente a compartir pisos, sino también en el ocio. Porque ¿cómo afecta la soltería al consumo? ¿Hay más servicios o productos destinados a ellos? O, como decía, siguen condenados, en este caso, a reservar, por ejemplo, habitaciones dobles si se van de viaje. Pues a ver, es verdad que cada vez hay más opciones individuales. Mentiríamos si dijéramos que no. Pero la realidad es que todavía está lejos esa situación de adaptarse a las necesidades de las personas que viven solas. O sea, al final basta con entrar en el supermercado. Comprar zanahoria se traduce en que o comes zanahoria toda la semana o tienes un congelador de dimensiones industriales. Antes, los hoteles con habitación para una persona eran más comunes por el tema de los viajes de negocios. Hoy, en cambio, toca asumir o bien el coste de una habitación doble o irte a compartir litera a un albergue. Y en algunos restaurantes ni siquiera dejan cenar en solitario. Esto es una práctica que Facua ha llegado a denunciar después de haber recibido numerosas peticiones de consumidores que habían sido rechazados por intentar reservar mesa para una persona. O sea, es que ni siquiera cenar. Sí, es una piedra sobre piedra que te imposibilita la vida en solitario de una forma o de otra, claro. Y bueno, esto también es el resultado, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque a mayor coste de la vida y menor renta, más dificultades para el ocio, como estabas diciendo, y a la vez esto provoca más soledad, y esta vez tampoco es elegida. Sí, el último observatorio de soledad no deseada, de hecho, avisaba de que los jóvenes son los que más sufren este problema y eso es básicamente por falta de las redes de apoyo. Hablo de los jóvenes porque en muchos casos la realidad de la soltería pues también ocurre en este segmento de la población. Según los expertos con los que hablé para escribir el artículo, todo suma para tener la impresión de que si no tienes pareja, la vida va a ser más complicada. Claro. Como el coste de vida es mayor, es más difícil consumir ocio, con lo cual la socialización se complica y eso a su vez agrava esa soledad, generando un bucle que podría convertirse en un problema público. Y el riesgo es que la cuestión de la soledad solo se aborde cuando se convierta en un problema de salud mental. Y bueno, hay que ver si en ese momento tiene posibilidad de dar marcha atrás. Porque bueno, esto al final también va a tener que tener consecuencias, y corrígeme si me equivoco, a nivel macroeconómico, porque claro, ¿cómo puede afectar el aumento de la soltería a la natalidad y al envejecimiento de la población, y especialmente en la estructura demográfica de un país como España, que ya está envejecido? A ver, o sea, está claro que afecta, porque en España tenemos un problema de envejecimiento demográfico, pero creo que es probablemente esa una de las razones por las que el sistema está orientado para parejas y familias. Es precisamente tratar de conducir o de orientar a la sociedad hacia ese modelo para asegurar, entre otras cosas, la natalidad. Una prueba de ello, que lo vemos en el día a día, son las deducciones fiscales. No existen los beneficios fiscales para personas solteras. ¿Por qué? Porque lo que interesan son políticas orientadas hacia el fomento de la natalidad, porque tenemos un problemón de envejecimiento demográfico con pues, la patata caliente de las pensiones.
Esto al final llega a que los matrimonios se beneficien de mayores incentivos fiscales, pues eso, como desgravaciones en el IRPF, y que no existan para la gente soltera, claro. No, y esto es que es un problema en bucle al final. ¿Qué soluciones, qué opciones se podrían trabajar para evitar que ser soltero sea una opción de riesgo? ¿Cómo se puede favorecer, por ejemplo, el acceso a la vivienda, o qué políticas se podrían desarrollar para abordar estas necesidades de los solteros y la diferencia que hay con las parejas? Pues, a ver, en el caso de la soledad no deseada, que lo hablábamos hace un rato, por ejemplo, pues mejorando las redes de apoyo para atajar esa situación antes de que se convierta en un problema o que afecte a la salud mental. Eso por un lado. Uh-huh. Y luego, por otro lado, pues por ejemplo, en el caso de la vivienda, fomentando políticas activas de empleo y asegurando el mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados. ¿Por qué? Porque al final, si tenemos un problema de acceso a la vivienda, no es solo porque el precio de la vivienda esté alto, sino porque los salarios también están bajos o llevan cierto tiempo estancados. Entonces, pues por un lado hace falta mejorar por ese lado, y luego por otro lado también con ayudas o políticas que mejoren el acceso a la vivienda, pues desde el lado de la oferta. Y también pues que ayuden en general al bienestar de colectivos vulnerables, como es el caso de los jóvenes. Pues va a tocar ponerse las pilas rápido entonces, antes de que sea el problema verdaderamente un problemón. Oye, voy a volver a los refranes, diciendo que no hay dos sin tres, y como ya hemos dicho que están un poco desfasados, pues en este caso será que no hay tres sin cuatro. Gracias por venirte a charlar, Inma, y te voy a esperar en la siguiente porque va a haberla. Muchas gracias a ti, Rafa. Tú ya sabes que yo encantada de venir, y a ver qué refrán se te ocurre para la próxima. Un abrazo. Mejoraré como Bad Bunny. Hasta pronto, chao. Chao. Ahora que ya sabes cómo está la situación económica para los solteros en España, vamos a repasar los titulares más destacados de la semana. La superegoísta razón por la que Elon Musk está tan a favor de Trump. A pesar de todas sus quejas personales, Musk sigue siendo el CEO de Tesla, una empresa pionera en los coches eléctricos. En principio, una segunda presidencia de Trump no parece encajar con los intereses de Tesla. Pero en realidad, Musk y Trump tienen el mismo objetivo político para los coches eléctricos, justo en un momento crucial para que Tesla frene a la competencia y mantenga su dominio en el mercado. El tren del hype de la IA sigue a toda máquina, pero mejor no preguntes dónde están sus beneficios. Al igual que ocurrió con los yacimientos de oro de las colinas de California en el siglo XIX en Estados Unidos, la inteligencia artificial ha desatado su propia fiebre en el siglo XXI. Las expectativas de que el boom de la IA genere mucho dinero son absurdamente altas, lo que ayuda a explicar por qué el tren del hype que ha creado esta tecnología sigue funcionando a toda máquina. La cuestión es que no está ni remotamente claro de dónde va a venir en realidad el retorno de la inversión. Lo tienes en businessinsider.es. Como una furiosa hidra, las regulaciones de Bruselas sacan a la luz la verdadera naturaleza de los gigantes tecnológicos. Las grandes multinacionales tecnológicas llevan años compitiendo entre sí por retener el mayor tiempo posible tu atención. Pero algo ha conseguido Bruselas con sus regulaciones en los últimos tiempos: que las tecnológicas revelen su verdadera naturaleza. Como una hidra, cuando se le corta la cabeza al monstruo, regenera dos. Un reportaje de Business Insider repasa cómo Apple, Meta o X están intentando sortear las nuevas normas que tratan de contener su poder. Disney busca ideas para que sus plataformas sean más adictivas y Netflix le ha dado varias. Disney no está satisfecha con el rendimiento de sus plataformas porque no consigue aumentar el tiempo que los usuarios pasan conectados a sus servicios, algo que es fundamental para mejorar la fidelización y la rentabilidad de sus planes de publicidad. Por eso Disney ha comenzado a adoptar medidas que en lo sustancial pues replican el modelo de Netflix. Todo para elevar la rentabilidad del streaming. Ya tienen los contenidos, lo que necesitan es revolucionar la experiencia de usuario. Las claves de la app más cruel del mundo.
Estamos hablando de Duolingo, la aplicación para aprender idiomas, y su atrevido búho verde, que es una especie de influencer en las redes sociales. Tiene personalidad propia y una presencia en Internet de la que los usuarios no se cansan, especialmente la generación Z. Aunque algunos condenan sus tácticas de marketing de chantaje emocional en los emails, la insistencia del búho de Duolingo ha ayudado a la empresa a alcanzar beneficios récord. Lo ames o lo odies, el búho sabe lo que hace para seguir creciendo. Yo sé que estabas esperando a que te contase el plan de la semana que te trae DS Automóviles España, el Festival Amante. Desde 2017, como una propuesta sin ánimo de lucro para el panorama aragonés, el Festival Amante en Borja, Zaragoza, vuelve a ser protagonista de la música con un cartel que encabezan Sidonie, La Oreja de Van Gogh o Joel López desde el 2 hasta el 4 de agosto. Un redoble en su apuesta que ya va camino de convertirse en un clásico del verano. Así que ya sabes, música, el cielo aragonés y un buen bailoteo para celebrar el fin de semana. Para estar al tanto de todo lo que sucede, tienes que suscribirte a la newsletter de Business Insider España. De lunes a viernes recibirás nuestra selección de las noticias imprescindibles de cada día. Y no me olvido del fin de semana. Los sábados tenemos nuestra newsletter de buenas noticias, porque sí, la información también puede darte una razón para sonreír. Ahora ya sabes un poco más sobre la situación económica de la soltería en España. Tienes aprendidos los titulares más destacados de la semana y encima tienes un plan de ocio listo para el disfrute. El siguiente paso, entrar en businessinsider.es para estar informado y ya lo tendrías hecho. Yo te esperaré mientras tanto aquí. Hasta el próximo episodio. ¡Chao!